Muy buenos días a todos. Em, Presento a ustedes este proyecto denominado Piazzolla 100 años. Es un proyecto de extensión UMCE 2021, en donde conmemoramos y homenajeamos al gran compositor Astor Piazzolla. El proyecto se llama Piazzolla 100 años, obras para guitarra y otros instrumentos. Me acompañan en este proyecto el apoyo de medios educativos de la universidad y consta de dos actividades principales que son, primero, esta que están ustedes presenciando, que es un conversatorio respecto a la vida y obra de Astor Piazzolla, para lo cual he invitado a mi colega Paula Aranda del Departamento de Música y a mi amigo y colega en el cuarteto de guitarras que tenemos, Mauricio Opaso. Entonces, primero que nada, eh, ¿cómo fue la vida de Astor Piazzolla? Presentaré a ustedes una breve, digamos, biografía de él con años, en donde he indicado eh, he resaltado algunos años en donde pudiese ser importante que nos fijemos. Entonces, acá va. Bien, entonces presento a ustedes la biografía de Astor Piazzolla. En, Podríamos decir que su vida fue una vorágine inmensa porque cada año él hacía millones de cosas, como vamos a poder apreciar, ¿no es cierto?, en lo que voy presentando. Él nace en 1921, ¿no? Importante acontecimiento para él, para su vida, en lo que será después, el año 1929, donde su padre le regala un bandoneón, ¿no? La familia viaja constantemente, vuelve a Estados Unidos, vuelve a Argentina, va de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Tenemos acá que un acontecimiento importante en esa estadía de su familia, ¿no?, en Estados Unidos, es conocer a Carlos Gardel, eh, que posteriormente de esa relación que tuvieron, ¿no es cierto? A él, Carlos Gardel lo escuchó a él tocando su bandoneón, entusiasmado lo invita a una gira y su padre Nonino no le da permiso. Desgraciadamente en esa gira de 1935, Carlos Gardel y todos sus músicos tuvieron el famoso accidente aéreo donde pierde la vida. Si Piazzolla hubiese ido, no estaríamos hablando de la hora. ¿Mm? Tenemos que en el año 39 él va a Buenos Aires, se instala en Buenos Aires y conoce a Aníbal Troilo, el famoso Aníbal Troilo, y entra a su eh, conjunto musical tocando el bandoneón. En 1941 conoce a Alberto Ginastera, personaje muy importante en su formación musical, con quien estudia 6 años. Luego, en su vida personal, él tiene a sus hijos, ¿no?, en la década de los 40, ¿no? En 1947 conoce a otro músico norteamericano, Aaron Copland, ¿m?, estando de visita en Buenos Aires. Y empieza su vinculación con el cine. Astor Piazzolla también fue un compositor de bandas para el cine.
Eh, Sigamos adelante. Un hecho muy importante es en 1954 que él viaja a París para estudiar con Nadia Boulanger, la famosa pedagoga musical Nadia Boulanger. Un hecho trascendental, como dice ahí, que marcaría su vida. En 1959 fallece su padre. ¿Mm? Su padre fue un personaje muy importante en su vida. Vamos a 1960, la década de los 60, en donde él sigue viajando por el Estados Unidos, ¿no es cierto?, realizando conciertos multitudinarios por muchas partes de Estados Unidos y llegamos luego acá a la década de los 70, ¿no es cierto? Y antes de la década de los 70, finalizando la de los 60, conoce al el poeta uruguayo Horacio Ferrer, quien fuera muy importante para Piazzolla en el tema de las canciones y de la composición de su operita María de Buenos Aires. Seguimos adelante, la década de los 70. En 1975 fallece su gran amigo Aníbal Troilo, ¿no? Y eh, Piazzolla continúa con su vorágine, ¿no? Viajando para todas partes. Eh, Compone el 79 el concierto para bandoneón y orquesta, ¿no? Eh, Empieza él también a relacionarse con la música electrónica. Eh, Vuelve a Estados Unidos en el 81, luego se establece en Punta del Este, en Uruguay, y a fines de año del 82 fallece su madre. Aquí en la década de los 80, eh, un acontecimiento muy importante es que Piazzolla comienza a relacionarse con la guitarra clásica. Es invitado el 85 al Festival Internacional de Guitarra de Lieja, en donde estrena el concierto para bandoneón y guitarra y la historia del tango. Ambas obras, ¿no es cierto?, que tienen en común la guitarra clásica. En 1990, él hace una gira, ¿no?, por Francia, Italia y Grecia, pero ya como solista con diversas agrupaciones de, de conjuntos de orquestas, ¿no?, tocando sus obras principalmente para bandoneón y orquesta. Y llegamos finalmente, en el año 90 él sufre un problema de salud, ¿no? Y en el año 92 él fallece en la ciudad de Buenos Aires. Eso es a grandes rasgos la biografía de Astor Piazzolla. Aquí hay algunas fotografías que podemos verlo en distintas épocas, ¿no? Acá abajo, un hecho importante fue que lo tenemos aquí niño. Esta es una foto de la película donde Gardel lo invitó a participar. La película fue denominada El día que me quieras. Y aquí aparece Piazzolla como extra, como el canillita vendedor de diarios, ¿no? Ahí lo tenemos más joven.
¿no es cierto? Aquí abajo, con sus hijos, su mujer, y arriba, superior a mano derecha, lo tenemos con Aníbal Troilo, que quien fuera el bandoneonista tan importante en la vida de Piazzolla. Y acá abajo ya como estaba, ¿no es cierto?, en sus últimos periodos. Entonces, a grandes rasgos, la cronología de Piazzolla, yo quisiera dejar ahora a mi colega Pablo Aranda, voy a dejar de compartir, para que nos comente, digamos, de compositor a compositor, primero que nada, ¿dónde se sitúa Piazzolla en la historia de la música universal? Y la relación que tuvo él cuando fue a Francia a estudiar con Nadia Boulanger y también con su relación con Alberto Ginastera. Bueno, Esos dos puntos eh, a desarrollar ahora, que los dejo entonces con Pablo bueno, Aranda. gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de Piazzolla, es un músico de carácter universal. Él cumple con, digamos, con esta condición, diría yo, que es mucho más pregnante que solo ser compositor, dado que él es un gran intérprete del bandoneón. Similar sería, en términos de su universalidad, sería en Chile, yo creo, Claudia Raúl. Estamos hablando de una figura de ese tamaño, ¿no? De ese nivel. Es decir, se vincula, ya sea por casualidad o no, desde temprano, ¿no? Con músicos de muy alto calibre, ¿no? O sea, Ginastera. Bueno, Aaron Copland había sido profesor de Ginastera y también estaba ahí en ese círculo. Nadia Boulanger, con quien después Piazzolla estudia en París, entiendo, por la década del 50, 54, por ahí. Nosotros tenemos en el arte, yo muestro acá un cuadro muy esquemático, muy simple, pero que refleja un poco, yo diría, los hitos básicos para lo que es la cultura occidental. La cultura occidental está un poquito delimitada o demarcada por esta, hablando de la música, ¿cierto? Por esta primera etapa donde la música está ligada al culto, yo diría es una música que está relacionada específicamente con, voy a decirlo así, con cierta élite, porque era una música que estaba súper específica, tenía un lenguaje determinado, se usaba un texto determinado, se cantaba en latín, en fin, había todo, digamos, una suerte de estructura relacionada, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con la música y el culto, la música y lo religioso. Y luego viene, ¿verdad?, a partir, diría yo, en términos musicales, de lo que sería eh, la crisis de la música vocal, particularmente por un fenómeno también musical, ¿no? Que es el hecho, la aparición de lo que yo diría, lo que es el contrapunto instrumental, pero sobre todo el contrapunto, digamos, polifónico, imitativo, y donde digamos, la polifonía vocal, por así decirlo, es un poquito desbordada por la aparición de la música instrumental, y de ahí tomamos hacia el barroco, en fin. Y bueno, y aparece desde que la música, por así decirlo, se instrumentaliza o se pasa a los instrumentos. No es que la música vocal quede fuera, pero se va adaptando, digamos, a esta nueva experiencia. Los compositores obviamente desarrollan un lenguaje muy particular. Yo diría que ahí nos situamos nosotros en lo que yo estoy marcando acá como en el premodernismo y lo que nosotros conocemos como la modernidad, que sería como el fin. Estamos hablando final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde los grandes relatos, no tan solo en el arte, sino en la política, en fin, donde los grandes relatos, digamos, mueren o decaen o tienen su crisis, ¿verdad? Y nos situamos después acá
diría yo, a comienzos del siglo XX, donde viene la aparición, ¿verdad?, de una suerte como de abstracción, ¿no?, en la música, en el arte en general, pero en la música está el decaimiento de la tonalidad, ¿verdad? Aparece la idea de una nueva posibilidad de estructurar la música, como es el sistema serial o el sistema decafónico, a través de la Segunda Escuela de Viena, con Arnold Schoenberg a la cabeza. Pero este era un fenómeno que se estaba dando, digamos, insisto, en todas las artes. Y después de eso, o en ese momento se sitúa, ¿verdad? Yo diría como una suerte de diáspora, ¿no? Las escuelas, los compositores empiezan digamos, a diseminarse y empiezan a aparecer pensamientos individuales. El arte se empieza como diría yo, como a deconstruir y empiezan a aparecer escuelas, pensamientos, movimientos, en fin, lo voy a marcar acá un poquito más. Y tenemos acá, fíjense en este cuadro, ¿no? Es un cuadro que si uno ve solamente los nombres, uno dice, wow, ¿dónde aparece Astor Piazzolla? ¿Dónde está situado? Y está situado de verdad en el momento más culminante de lo que sería el lenguaje musical. Aquí están, por un lado, todo lo que sería, ¿verdad?, la crisis del pensamiento europeo, estoy hablando de la música, la aparición de nuevas tendencias con el arte, con la música dodecafónica como lenguaje, ¿verdad? Pero aparecen también, yo diría, podríamos decir, todo lo que son compositores extraeuropeos, ¿no? Y hay algunos que obviamente vienen como el término, quiero que lo entiendan desde el punto de vista cultural, es como ir de la periferia hacia el centro, ¿no? Como que todo lo que era periferia empieza a tener mucha importancia porque aparecen compositores de fuera de Europa, pero digamos de países vecinos, todos los que son compositores, digamos, de los países comunistas, en fin, pero también en Latinoamérica, bueno, entre eso se sitúa Ginastera, ¿verdad? Bueno, que viaja a Europa, entonces hay una suerte como de, de trama, ¿no? De trama, así, en términos del pensamiento musical, de tramas de líneas de pensamiento, de tramas así de distintas músicas que se cruzan. Yo creo que aquí figuras relevantes, ya sabemos, como John Cage, que aparece con todo una idea nueva con respecto a lo que va a pasar con la música, principalmente porque él aparece con, yo diría, un pensamiento muy radical y es duda del método, de lo que hasta ahí se estaba pensando, cómo se debía componer, y aparece él justamente diciendo que el azar, que la indeterminación, ¿verdad? Era también un punto importante para construir un relato musical y dice frases así que hasta el día de hoy tienen bastante sentido, ¿no? Que a veces la música contemporánea de ese momento o experimental, ¿verdad? La música nueva sonaba, a pesar de que estaba muy organizada, sonaba como un caos, o podía sonar caótica para el auditor. Y una música que era aleatoria podía sonar organizada también. Es decir, aparece, ¿verdad?, lo que podríamos decir como fuertemente la importancia de la percepción del individuo frente al fenómeno o a los fenómenos musicales que se están desarrollando. Entonces él dice, está también esta frase que si uno se para, él dice en una calle en Nueva York, y se detiene un poquito a escuchar, ¿verdad?, los sonidos que están produciéndose de manera aleatoria, azarosa, es muy probable que la percepción, sin hacer ningún esfuerzo, va a querer organizar aquello que escucha. Entonces le da una importancia muy importante, ¿verdad?, al individuo que está escuchando el discurso musical, y él ahí dice, ¿verdad?, que la diferencia entre esos dos discursos, entre aquel que es azaroso y que la percepción organiza, y el otro que está hiperorganizado y que la percepción lo recibe como, también como caótico, la diferencia es que en uno los sonidos están muy organizados por el compositor, están dirigidos a expresar algo, ¿verdad? Y en el otro caso, en el caso de lo que sucede con los sonidos de la calle, son sonidos justamente que están libres, que no están dominados, que no están jerarquizados, y es la percepción, es el individuo quien lo organiza. Bueno, en ese nivel de crisis del pensamiento está Astor Piazzolla. Y creo que lo valioso, y ahora en términos compositivos, lo valioso de Piazzolla no es que él no se sitúa queriendo como instalarse, digamos, en el discurso europeo, tratando de adaptar lo que él hacía como músico,
sino que se sitúa, yo creo, con una suerte de certeza. Él sabe concretamente que la música que él hace, y que está ligada al tango, es la música que él tiene que hacer. Y se da cuenta que las personas que lo rodean, aquellos que los convocan, aquellos que los conocen, en, digamos, en distintos países, se dan cuenta que Astor Piazzolla es una figura que trae un lenguaje propio. Un lenguaje que también, y que es muy interesante porque, digamos, pertenece, por así decirlo, a una suerte de universalidad, debido a que, bueno, suena distinto, es una música bien hecha, de buena factura, porque él estudió, ¿verdad? Todo lo que un compositor clásico estudia con ginastera significa formas, ¿verdad? Abordó distintos géneros de cámara, sinfónicos con ginastera, y después con Adrien Boulanger estudia literalmente así lo que los compositores clásicos hacemos, que es contrapunto, polifonías, todo lo que es la fuga, pero yo creo que Astor Piazzolla, digo, tenía esa condición de ser ese compositor que en el fondo todo lo que recibía tenía esa suerte como de certeza de que todo lo que recibía en términos de conocimiento era justamente para abordar la música que él quería hacer. No era para hacer una música, un tango dodecafónico, no era para adaptarse y hacer un tango experimental en el sentido de decir, de destruir completamente, ¿verdad?, lo que él entendía como música de ese género, o ese género musical, sino era justamente para más bien enriquecer sus métodos compositivos, ¿no? Y aportar desde ahí, desde la composición, a este género que, insisto, era mundialmente aceptado, reconocido por todos. Quiero mostrar muy brevemente una entrevista que le hacen a uno de sus últimos pianistas, que es Gerardo Gandini, un compositor muy importante, argentino, y que fue uno de los pianistas que estuvo con Piazzolla en el último sexteto. Algunos dicen en realidad era un doble trío, si uno piensa musicalmente, ¿verdad? Y Gerardo Gandini, que vino varias veces a Chile, lo entrevistan en el teatro, en Argentina, perdón. Bueno, cuenta un poquito, para que vean ustedes, yo creo lo que un poquito decía Mariluz, que Astor Piazzolla estuvo siempre ubicado en el lugar indicado y relacionándose con las personas adecuadas, me refiero en términos musicales. Como que es de esa suerte de personas que caen en el lugar que tienen que estar, ¿no? Y es muy divertido como cuenta Gandini acerca de su relación con Piazzolla. Además, hicieron una producción musical muy interesante, digo, con el sexteto. Fue totalmente impensado porque es cierto, hay una especie de inflexión, no inflexión en el sentido de que yo haga otra cosa que la que hacía antes, sino inflexión en el sentido que yo empecé a hacer una cosa que era marginal, me empecé a tocar tango con Piazzolla, ¿no? Empecé a hacer una cosa que era marginal para mí y que, bueno, y que me gustó de repente, sobre todo la relación con Astor y el tocar con un tipo de semejante calibre, qué sé yo. De alguna manera me marcó, no marcó la música que yo hago, pero la música que yo hago no tiene nada que ver. Camina por otro asunto. Pero sí me inició una relación con músicos populares, por ejemplo, que yo nunca había tenido. Por ejemplo, estamos con estos jodos acá, y que tengo varios amigos entre ellos, y que me resulta muy satisfactoria. Me resulta mucho más, ¿cómo podría decir? Mucho más divertida que la relación con los músicos clásicos en realidad. Y maestro, ¿se acuerda ese día o aquellos años, aquel momento cuando lo llamó Piazzolla y lo convocó para formar parte del quinteto? Sí, ¿Cómo fue esa llamada? no era un quinteto, era un sexteto. El sexteto, perdón. No, Piazzolla me llamó desde Japón. Me dijo, Gandini, quiero que seas mi pianista. Y yo lo había visto una vez en mi vida, Piazzolla. Y no sabía que llamaba del Japón. Le digo, bueno, tengo que hablar, yo no sé por qué querés que sea tu pianista si yo nunca toqué tango, no sé tocar tango. Bueno, vos tenés que ser mi pianista, tenés que estar pasado mañana en Tokio. Por supuesto que no fui, yo no podía ir. Bueno.
a Piazzolla vino a Buenos Aires, leo en el diario que le hacían un cuádruple bypass o algo así. Bueno, eso no fue una idea que tuvo, pero me llamó a los 10 días, creo que es de terapia intensiva, ¿no? Quiero que seas mi pianista. Bueno, insistió tanto que al final fui yo pianista, ¿viste? Y bueno, y ahí conocí un mundo realmente fascinante, viajamos por todo el mundo, hicimos más de 100 conciertos en las salas más importantes del mundo, siempre lleno, y al lado de un tipo que yo recuerdo, estaba en el piano como acá, Piazzolla estaba ahí, mirando para el público, con la pierna izquierda arriba de un banquito, y de repente era como tocar con Charlie Parker, ¿viste? Era fantástico. Y ese fervor, Bueno, como ven, a ver, Astor Piazzolla creo que tenía esa, insisto, esa condición de saberse un músico que era el centro, ¿no? Ah, y que lo que hacía, digamos, iba a ser acogido por esto que se llama, por las distintas disciplinas o los distintos lenguajes de la música. Astor, en términos composicionales, Astor Piazzolla es interesante porque, eh, a ver, navega siempre como yo diría como en los límites de las disciplinas, ¿no? Si tú dices, si quieres vender un disco, ¿dónde pongo el disco de Piazzolla? Lo pongo en música experimental, música contemporánea, música nueva, música popular, ¿no? Es esa suerte de no clasificación tan directa, es yo creo, ahora en términos musicales y en términos del lenguaje, lo interesante de Piazzolla. Es decir, uno puede estudiar el tango, ¿verdad? Pero también podría estudiar solamente a Piazzolla. Y desde Piazzolla, ¿no? Irse a otras músicas, o sea, a la música, digo, contemporánea, a la música nueva. Es decir, Piazzolla en sí mismo, ¿verdad? Encierra en términos de lenguaje una importancia para, para cualquier músico, ¿no? Para cualquier joven compositor. Ahora, yo creo que va a pasar un tiempo porque la academia necesita, claro, clasificar, necesita estudiar, necesita sistematizar lo que un compositor realiza de manera natural, ¿no? Es como cuando decimos, por ejemplo, cómo es posible que la música de Palestrina o la música vocal haya perdurado, no sé, 200 años. Y cómo fue, bueno, lo hacían espontáneo, ¿no? No es que estaban pensando en la regla, hacía música vocal, ¿no? Y Piazzolla hacía lo que pensaba que tenía que hacer. Entonces, el hecho de que la música de Piazzolla llegue a la academia, o sea, estudiada a la academia, creo que justamente va a ser cosa de tiempo, nada más que de tiempo, para que podamos incorporarlo, ¿verdad?, dentro de la lista de los compositores, creo yo que son importantes de que los alumnos de composición o cualquier músico, ¿verdad?, que quiera dedicarse a la música, a escribir música, a crear, digamos, necesite, digamos, estudiar, insisto, en términos de lenguaje, lo que Piazzolla genera. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muy interesante todo lo que tú has dicho. Y bueno, y como parte de este proyecto, como una línea central que une el repertorio que nosotros hemos grabado y que va a ser presentado como una segunda actividad, es la guitarra clásica. Entonces, ¿cómo llega Piazzolla a la guitarra clásica? ¿No? ¿Cómo fue su conocimiento de la guitarra clásica? ¿Qué eventos importantes ocurrieron para que él llegara a relacionarse con la guitarra y poder, digamos, componer obras originales, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quiero invitar a mi compañero del cuarteto, Mauricio Paso, para que nos cuente, ¿no es cierto?, algunos
cosas importantes al respecto. El repertorio que nosotros vamos a presentar en la segunda parte contemplan 2 tangos de su historia del tango. El primer movimiento también para bandoneón y guitarra, del concierto para bandoneón y guitarra, y una versión del Libertango para cuarteto de guitarras. Entonces, Mauricio, un poco referirse a lo general y a lo particular también de lo que tenemos contemplado para este proyecto. Hola Malú, hola Pablo, gracias por la invitación y con gusto voy a compartir algunas cosas de Piazzolla, especialmente en su relación con la guitarra clásica, que entiendo pueda ser de interés para los estudiantes de música de la universidad. Bueno, antes quisiera hacer una precisión o complementar un poco lo que se ha mencionado y que me parece relevante para entender un poco a esta figura de Piazzolla. Tú nombraste a Gulda, que había sido su profesor en Nueva York, y claro, Gulda fue ni más ni menos que alumno de Rachmaninoff. Y también Piazzolla en ese periodo en Nueva York conoció la música judía, que también utiliza patrones rítmicos que Piazzolla usa mucho en sus composiciones. También el conocimiento que tenía de la guitarra, bastante anterior a la década del 70, porque en su primer quinteto, él integra la guitarra eléctrica, estamos hablando de la década del 50, donde ya integra la guitarra eléctrica con Óscar López Ruiz, que fue uno de sus 2 guitarristas que tuvo, junto con Horacio Malvicino. Bueno, vamos a la guitarra. A ver si me dan un segundo. Para situarnos en la relación de Piazzolla con la guitarra, tenemos que llegar a la década del 80. Y en la década del 80, Piazzolla era un músico ampliamente conocido ya. Había recibido muchos premios, viajaba por todo el mundo, realizaba en promedio entre 120 a 150 conciertos al año. Para un músico eso es estar tocando cada 2 o 3 días. Eso es una locura. Así, entonces, dentro de ese vértigo que era su vida musical, empezó a escribir para la guitarra. Fue en la década del 80, él escribió para la guitarra. La primera obra que escribió para la guitarra son las 5 piezas para guitarra. Ahí para que se vea más grande. ¿Se ve? No se ve. Ahí está. Perdón. En la fotografía aparece Roberto Ausell, en la casa de José Pons, y voy a hablar brevemente de esa situación. Roberto Ausell estaba en París, vivía en París, había ganado ya concursos muy importantes, y vivía en un edificio y tenía de vecino a José Pons. ¿Quién era José Pons? José Pons era un argentino que vivió muchos años en París, estaba casado con Jacqueline Pons, francesa, y que era la casa de José Pons era una verdadera embajada cultural para los argentinos. Mercedes Sosa, Falú, Atahualpa Yupanqui, Piazzolla, etc. José Pons recibía regularmente a todos los artistas argentinos que pasaban por París. Y un día, Roberto Ausell se encuentra con José Pons en la escalera del edificio y le dice: ¿por qué no vienes hoy día a mi casa? Va a estar Astor Piazzolla. Y ya en ese tiempo Astor Piazzolla era una figura muy importante y, bueno,
Roberto Ausell, que era muy joven, dijo, ¿cómo no voy a estar? Fue y ahí lo conoció. Acostumbraban a terminar sus reuniones con tertulias musicales y por supuesto que Roberto Ausell tocó para todos los invitados presentes, incluido Piazzolla. Dio un pequeño recital, que se yo, tocó algunas cosas de Bach, tocó, según él, unas sonatas de Ginastera incluso, y terminó su pequeño recital con las 5 bagatelas de Walton, tocó la bagatela número 3. Y Piazzolla se sorprendió mucho porque dijo, eso es Piazzolla, eso es tango. Y le llamó la atención la obra, y le llamó más la atención todavía cuando supo que el compositor era inglés. Estamos hablando del año 80, en donde se estaba como iniciando el conflicto entre Argentina e Inglaterra. Entonces, parece que se sintió tocado en su orgullo y, en el fondo, las 5 piezas argentinas de guitarra son como una respuesta musical a las 5 bagatelas de Walton, según palabras del propio Roberto Ausell. Esta obra se constituye como la primera obra que escribió para guitarra. Tiene 5 piezas, que es Campero, que es una milonga dedicada a su padre, Acentuado, Romántico, Tristón y Compadre. Compadre viene del lunfardo compadrear, que está asociado y tiene un ritmo canyengue, el tango canyengue, que es digamos, lo más cercano al estilo de Piazzolla. O sea, el estilo de Piazzolla es canyengue total, ¿no? Que es como provocativo, que va adelante, que como que va empujando las notas, como una cosa muy percusiva. Ahora quiero que escuchen, vamos a ver si me permiten acá esto. Acá, un fragmento breve de Roberto Ausell tocando Compadre. Eso. Roberto Ausell cuenta que Piazzolla escribió muy rápido esta obra, cosa que está testimoniada por muchos músicos que trabajaron con él. Piazzolla escribía muy rápido. La música le brotaba de una manera impresionante. Otra obra, la Tango Suite, escrita por allá por el año 83, dedicada a los hermanos Assad, con quien se conoció también en la casa de José Pons, en París. Estuvieron los hermanos Assad junto con William Canningesser. Los escuchó a los hermanos, quedó muy sorprendido por el virtuosismo de ellos, y Sergio Assad cuenta que al poco tiempo le llegaron las partituras allá a Río de Janeiro, lo que también a ellos les llamó mucho la atención, lo rápido que escribía. Y bueno, y esa obra, a decir de los propios hermanos Assad, es un aporte muy importante para el repertorio de dúo de guitarra.
sin duda. Y acá les voy a compartir un pequeño audio. ¿Dónde está? Acá. De los hermanos Assad tocando parte de la Tango Suite. Bueno, las secciones lentas de Piazzolla son muy líricas, son melodías muy líricas. Según los expertos, ahí brota mucho la cosa italiana, pucciniana, si se quiere especificar. Bueno, coincidencia o no, pero Puccini es de la misma localidad de los abuelos maternos de Piazzolla. Lucca, la ciudad del pueblito de Lucca. Llegamos al año 85 y ahí hay dos obras que son las obras que complementan este cuarteto de repertorio guitarrístico. La primera es la historia del tango, que María Luya esbozó, que es una obra escrita para flauta y guitarra, que tiene 4 secciones y que relata un poco momentos importantes en la evolución del tango. Esta obra fue comisionada por el guitarrista belga Guy Lukowski para ser estrenada en el 5º Festival Internacional de la ciudad de Lieja, en Bélgica, en el año 1985. Y para la revisión de esta partitura, Piazzolla hizo algo que regularmente hacía, que era pedir la opinión a otros músicos de lo que había escrito. Especialmente, y en el caso de la guitarra, se sabe que las partituras se las compartía previamente, por ejemplo, a guitarristas amigos, como Cacho Tirao, como Oscar López Ruiz, su guitarrista del quinteto, Horacio Malvicino, el otro guitarrista de su quinteto, que también estuvo en el octeto y en el sexteto que mencionó Pablo, donde estaba con Gandini. Esta obra, como bien digo, se estrenó por el propio Lukowski con su colega flautista Mark Growells en ese evento, donde estaba presente Piazzolla. Así que Piazzolla estuvo ese día del estreno. Y voy a compartir acá una pequeña grabación, un pequeño fragmento de esa grabación. El tercer movimiento, Nightclub 1960. Una versión en vivo del día del estreno. Bueno, ¿por qué escribió para flauta? Muy probablemente porque el guitarrista que le comisionó la obra y que además era el director del festival, en ese momento tenía un dúo con flauta.
Probablemente podría haber sido escrita para violín y guitarra. De hecho, se ha tocado mucho en violín y guitarra y suena perfecta. Bueno, la última obra que cierra esto es el concierto doble para guitarra, bandoneón y orquesta de cuerdas. Un concierto que fue comisionado también para ese mismo festival, el quinto Festival de Lieja, el año 85. Consta de 3 movimientos, pero con la particularidad de que el primer movimiento no participa la orquesta. La orquesta entra en el segundo movimiento. El primer movimiento comienza con un solo de guitarra, luego entra el bandoneón y terminan los 2 solistas tocando el primer movimiento, y luego ataca la guitarra el segundo movimiento y entra la orquesta. Este concierto fue estrenado por el propio Piazzolla, que tocó el bandoneón, la guitarra, estuvo a cargo de Cacho Tirao, un virtuoso guitarrista argentino, y en la dirección de la orquesta ni más ni menos que Leo Brouwer. Leo Brouwer tenía 46 años de edad, ya era un músico reconocido, y yo me voy a permitir leer una carta que me envió Leo Brouwer hace poquito, fue hace un par de meses, contándome un poco de este evento. ¿Ya? Acá se los leo, dice: recuerdo que eran los primeros días de marzo de 1985, recién había cumplido 46 años. Guy Lukowski y Maurice Dumont me invitaron al evento. Era el quinto Festival Internacional de Guitarra de Lieja que ellos organizaban. El director de la Orquesta Filarmónica y de la Comunidad Francesa de Bélgica, maestro Pierre Bartholomé, me cedió su puesto para que dirigiera el concierto. ¿Qué te puedo decir? Todos esperaban. Piazzolla con su concierto para bandoneón y guitarra, homenaje a Lieja, compuesto e interpretado por él y por Cacho Tirao. La obra fue dedicada al festival y ese día del estreno se grabó con el objetivo de una edición discográfica que anda por ahí y que no tengo ni un ejemplar. Creo que es del sello Carrer y el disco se titula Tango, en donde además se incluyeron la historia del tango tocada por el flautista Marlborough Wells y Guy Lukowski en la guitarra y el Adiós Nonino, orquestado por mí, bajo autorización obviamente de Piazzolla. Leo Brouwer, 25 de junio 2021. Bueno, naturalmente que para los guitarristas es un evento importante, digamos, el que en una misma actividad esté Leo Brouwer, Piazzolla, y estrenándose un concierto para guitarra, no es un evento menor, todo lo contrario. Voy a compartir, por supuesto, un pequeño fragmento, un pequeño video de ese estreno donde está Piazzolla, está Cacho Tirao, la orquesta, y Leo Brouwer dirigiendo. Ese es el tercer movimiento, que se llama Tango. Tiene la típica estructura polifónica, se presenta en voces. Eso es muy típico en Piazzolla, muy típico. Y vamos a hablar del estilo. Ahí entró la otra voz. Entró la última voz.
y ahí terminar la presentación de las voces. Eso es importante señalar, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos del estilo de Piazzolla, cómo escribía, ese tipo de entradas contrapuntísticas donde se presenta una voz, luego entra la segunda voz y la primera empieza a contrapuntear. Eso tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en este movimiento, en Fuga y Misterio de María de Buenos Aires, en Calambre, en fin, es una marca registrada que él tiene. Bueno, eso es más o menos lo que yo te podría aportar respecto al repertorio de la guitarra, con esas 4 obras que se sitúan en la década del 80, que coincide con el periodo de plena consolidación internacional de Piazzolla, y que obviamente representan un legado tremendo para los guitarristas. Claro. Muchas gracias, Mauricio. Yo quería Sí, aportar a lo que ahora, dice... claro, a lo- abrir a un lo- poco ahora el diálogo sí, buenísimo. y compartir, digamos, las experiencias de cada cual con Piazzolla. Mira, Así que, a ver, yo creo que Piazzolla abre también lo que decía Mauricio, bueno, para hacer esas entradas polifónicas hay que estudiar contrapunto, ¿no? Se puede hacer, de verdad que el contrapunto no lo podría hacer así como un poquito más al oído, alguien que toca, pero estamos hablando lo, eh, lo universal del lenguaje, o sea, desde el bandoneón hacia el universo de instrumentos, o sea, eso es lo interesante de Piazzolla, que mira, es como, bueno, ustedes que son guitarristas, hay para ciertos instrumentistas que les cuesta mucho escribir para otros instrumentos. Por ejemplo, lo digo porque tengo alumnos que son guitarristas y les cuesta mucho escribir para piano, por ejemplo, ¿no? Porque es otra, digamos, otra estructura mental cuando tú escribes para un instrumento que no es el tuyo. Pero también cuando tú escribes para el instrumento que es el tuyo, normalmente escribes aquello que tus dedos pueden hacer. Entonces, si tocas más o menos, escribes en general. Digo, también es como uno dice a los alumnos que son pianistas, si va a escribir una pieza para piano, trata de pensar en el piano, pero no componerla al piano necesariamente, porque es muy probable que compongas aquello que tú estás acostumbrado a tocar, que tus dedos un poquito, que tus músculos, ¿verdad? O que tu cuerpo te dice. El caso de Piazzolla es interesante porque es ese fenómeno musical que tú dices, las cosas no están compuestas desde el bandoneón, están pensadas desde la música. Porque tú escuchas un buen contrapunto. No es un compositor que esté pensando que el bandoneón es el centro y todos los demás, digamos, son acompañantes, sino está pensando en la música. Yo creo que aquí hay algunas frases que obviamente son compartidas, digo. Uno puede pensar que existe una música, otro puede pensar que existe la música, y obviamente en algún momento tú llegas a pensar que existe tu música. Todo eso, todo eso es posible. Lo interesante yo creo es que Piazzolla desde el tango está pensando en la música, ¿no? Es decir, está pensando en todos aquellos fenómenos o parámetros que implican, digamos, la composición. O sea, digo, el contrapunto, la polifonía, las texturas, la forma, es muy interesante la forma. Y en ese sentido yo creo que Piazzolla y la sonoridad del bandoneón también fue captada después por otros músicos más jóvenes. Les quiero compartir un pedacito de una pieza o sea, de un compositor muy joven, chileno, el cual yo pude dirigir, tuve la posibilidad de dirigir esa pieza porque formó parte de un proyecto del Goethe Institut hace algunos años, donde juntó a músicos de varios países, de Brasil, de Venezuela, de Argentina. De Argentina lo particular es que era un bandoneonista. Y era un chico fascinante, además muy buen músico, y yo le dije si podíamos, había una pieza que era un cuarteto clásico, digamos, clásico, pero digamos con un lenguaje contemporáneo y tenía flauta. Yo le dije a él si él se atrevía a improvisar, digo, en una pieza que ya estaba escrita, estructurada, obviamente con el permiso del compositor. Y
la fusión, digamos, que se produjo en el momento en que el argentino, el bandoneón entra con las cuerdas, es una cosa fascinante. Digo ahora en un lenguaje un poquito más experimental, pero digo para que nos demos cuenta que el aporte de Piazzolla también es hacia la sonoridad, ¿no? De lo que nosotros denominamos, entre comillas, música docta o música clásica, en este caso un cuarteto y una flauta traversa. Quiero compartir acá, muy cortito. Ujú. Pablo, Ah, después de esto sí, podríamos, ¿no es cierto?, conversar un poquitito de la guitarra. claro. Me gustaría también saber, por ejemplo, el estudiar a Piazzolla, qué ha significado para Mauricio y también dar mi Por, por- opinión al por supuesto. respecto, ¿no es cierto? Así que Aquí, mira, escuchen un poquito. Esto eso. es un cuarteto de cuerda, un compositor chileno que se llama Francisco Silva, y en una pieza que no tenía bandoneón, a la cual le agregamos esto, pero de manera improvisada, y el resultado es muy interesante. Hablando de las obras que vamos a presentar en la segunda actividad, ahí grabamos de la historia del tango el primero y el segundo tango, que como mencionaba Mauricio, claro, fue una obra original para flauta y guitarra. Esa obra yo la conocí alrededor del año 1989, o sea, estaba casi recién salida del horno, ¿no? Y también la tocamos con una amiga flautista. Em, bueno, a mí en lo personal, eh, un poco llevar el lenguaje Piazzolla a la guitarra a través de esa obra fue un poco complejo porque habían cosas o hay cosas en esa partitura que en la escritura no era como muy gentil con respecto a las posibilidades de la guitarra. Entonces, no son, digamos, formatos como muy fáciles de abordar. Hay mucho que digitar, mucho que repensar, mucho que, como de la digitación, a eso me refiero. Em, en esta ocasión, lo que presentaremos es una versión para violín y guitarra. Y comparando un poco la flauta y la guitarra y el violín, me da la sensación que el violín es como mucho más cercano a la guitarra, Sí, como que se complementa sí, un Malu. poquito más. Entonces, no sé qué puedes decir tú, Sí, Mauricio. sí, absolutamente, absolutamente. Tanto así que la flauta tiene una presencia marginal en el repertorio de Piazzolla y también en sus formaciones instrumentales, pero el violín no. El violín tuvo un rol muy importante en las formaciones que tuvo Piazzolla siempre, siempre. Ahí se destacan dos violinistas importantes en el trabajo de Piazzolla, que son Antonio Agri, el primero, y Fernando Suárez Paz, que a mi modo personal es el que da el toque exacto que se requiere, para el violín en la música de Piazzolla. ¿Mm? Y hay una versión que yo considero que es casi modélica, que es la versión que hizo Fernando Suárez Paz con Odair Assad de la historia del tango.
le da todo el swing a la interpretación. Y claro, en violín uno la escucha y piensa que fue escrita para violín. Mm. ¿Ah? Esa sensación me Yo he da... escuchado excelentes versiones en flauta, pero excelentes. Sí, O sea, técnicamente impecables. es que Pero hay tímbricamente algo, es como despegado. Yo creo que tímbricamente puede tener algo que ver. es que hay Mm, recursos que salen mucho más naturales en el violín, ¿ah? En la cuerda frotada, los claro. portamentos, los efectos El, sonoros. Te fijas tú, la lija, bueno, el, Piazzolla le ponía nombres poco ortodoxos a los efectos, la lija, el látigo, claro. cosas que hacía Fernando Suárez, y claro, efectivamente la obra queda, yo diría, perfecta con el violín, porque el violín fue un instrumento para el cual Piazzolla escribía mucho y para el cual estaba muy familiarizado, muy familiarizado. Sí. Probablemente después del bandoneón sea el violín, el instrumento. Y antes que se me olvide, algo que comentó Pablo, sobre que los músicos escriben desde el instrumento, que resulta más cómodo, más fácil por el conocimiento que uno tiene del instrumento, ¿cierto? Piazzolla quizás tenía esa cosa más amplia porque él no escribía desde el bandoneón, él escribía desde el piano. Él cuando se sentaba a componer lo hacía desde el piano, no desde el bandoneón, ¿no? Mauricio, a De propósito de eso, de la manera clásica, ¿sí? ¿No? Claro, Como le hicieron, sí, sí, sí. sí, a propósito de eso, es muy entretenido todo lo que se ha tocado acá, ¿no? Pero nos sí, falta y eso que todavía hablar no hemos de, llenado la anécdota, no, pero nos falta hablar del bandoneón, ¿no es claro, cierto? Con la obra que tú grabaste para este proyecto y sí. que invitamos a un bandoneonista chileno Alfonso talentosísimo, Covarrubia, exactamente, sí, y además hablar del libertango. sí, bueno, mira, En nuestra versión para claro, cuarteto y guitarra, entonces si lo pudieses contar como por supuesto, brevemente. sí, sí. Una anécdota del bandoneón. Piazzolla contaba frecuentemente que el bandoneón era un instrumento que había surgido en Alemania como una alternativa económica para aquellas iglesias de pueblos pequeños que no tenían el dinero suficiente para tener un órgano. Entonces tenían un bandoneón que era más económico, era transportable y daba una sonoridad más o menos parecida. ¿Mm? Pero este bandoneón, que había sido creado para esos efectos ritualísticos, llega a Buenos Aires y se inserta en los bajos fondos. ¿Mm? O sea, pasa de la capilla alemana a los prostíbulos porteños. Y ahí adquiere vida propia, adquiere una sonoridad propia. Y ese es el bandoneón que recoge Piazzolla, como tú dijiste, a los 9 años, que le regala a su papá, que ese es casi como un mandato cultural que le entrega al padre, diciéndole, toma, hazte cargo de esto porque tú eres argentino. Y esa es a decir de María Susana Assi, que es una estudiosa de Piazzolla, que me autorizó a que citara algunas cosas de ella. Ella sostiene que ese es el cuarto maestro que tuvo Piazzolla en su vida, que Piazzolla tuvo 3 maestros, lo dice Piazzolla, que es la ciudad de Buenos Aires, Alberto Ginastera y Nadia Boulanger. Y María Susana Assi agrega un cuarto
maestro, que sería su padre, cuando le regala el bandoneón, dándole el mandato cultural correspondiente. Entonces, del Libertango, el Libertango es una obra que él escribió en el año 74, y que grabó ese año, estando en Milán. Se grabó en el disco del mismo nombre, Libertango, y donde aparecen otros temas usando el término tango, violentango, amelitango. ¿Ah? Amelitango es por su pareja de la época, Amelita Baltar, que es una cantante argentina con la cual él trabajó durante un par de años, sobre todo grabando canciones, las canciones que tú dijiste que hizo con Horacio Ferrer. Ese trío fue bien productivo hacia finales de los 60, porque ahí, bueno, hicieron la Ópera María de Buenos Aires, que la estrenó con Amelita Baltar, la Balada para un Loco, Chiquilín de Bachín, todas las canciones de esa época. Incluso grabaron una canción dedicada a Violeta Parra, que anda por ahí dando vuelta, que se llama Violeta Ancestral, una cosa así. Porque, paréntesis, Piazzolla conoció y admiró mucho a Violeta Parra. No la conoció personalmente, pero conoció su trabajo. Libertango, el nombre Libertango, claro, es una mezcla de libertad, tango, ¿cierto? Quizás esto es pura especulación, quizás haga un poco referencia a ese sentido libertario que él tenía de romper un poco las estructuras que estaban presentes. No me convence mucho que sea esa la razón del nombre, pero lo cierto es que ese tema se transformó en un hit mundial. O sea, se ha grabado, Con digamos, con diversas todos los agrupaciones. instrumentos que te puedas Exacto. imaginar. O sea, es sorprendente, digamos. Y Ahí justamente, está. ahí Esa es la está. portada. Esa es la portada, justamente. Ahí está. Año 1974, con un look bien rockero, bien de estar, porque ahí, bueno, sería entrar un poco en la vida privada de las personas, cosa que a mí no me agrada mucho. Lo que sí puedo decir es que por esa época es coincidente con el octeto electrónico, Claro. que es donde Piazzolla empieza a un poco coquetear con el rock, con las nuevas generaciones. De hecho, conoció a Charly García, a Spinetta. Sí. Ellos lo conocieron a él. Claro. Sí. Y bueno, ahí incorporó, en ese octeto electrónico fue la única vez que estuvo con su hijo, con Daniel. Daniel tocaba los sintetizadores. Claro. Ahí hay varias anécdotas que cuenta el propio Daniel, que estando él en Argentina y el papá en Italia, le dice, vente para acá a tocar conmigo. Claro. Y él no lo podía creer, entonces partió para allá y se fue con su sintetizador, que llevó en una caja grande, y Piazzolla le dijo, ¿qué es lo que es eso? No, bueno, se lo dijo con otras palabras, un poco más coloquiales. Y entonces ahí le mostró el teclado, le llamó la atención y dijo, ya, ok. Y claro, Piazzolla estaba como en una de las tantas renovaciones, buscando acercarse a sonoridades un poco más eléctricas, con incorporación de teclados, de sintetizadores. Bueno, ese proyecto fue muy exitoso, como casi todo lo que hizo él, pero después volvió a su quinteto. Claro. Volvió a su quinteto. Es el clásico con Oscar López Ruiz en guitarra, Fernando Suárez en violín, Héctor Console en contrabajo, y con Pablo Siegler en piano. Excelente. Era como un dream team ese. En esta ocasión, entonces, podemos decir que nosotros hicimos una versión para el cuarteto porque Claro. le agregamos cosas en base a algo que ya existía, nosotros le agregamos cosas igual, Sí, y tomándonos eso, un poco la libertad, pero pero dejando intacto
aquellas melodías que son características y que distinguen al libertango. Exacto. Entonces, nosotros también nos dimos cierta libertad y yo creo que están dentro del espíritu digamos, de la estética de Piazzolla, ¿no? Exactamente, Malú, Entonces, justamente, porque no sé si... en la escritura de Piazzolla y en la forma de trabajo que él tenía con sus músicos, se hubiese dado una situación muy parecida a lo que nosotros hicimos. Es decir, la partitura no es el todo, sino que es una referencia. Y el intérprete Claro. va agregando cosas de acuerdo a lo que puede, ¿cierto? Y situándose un poco en el estilo de Piazzolla. El Piazzolla tenía, mismo... a él le gustaba mucho que sus músicos se lucieran y que aportaran con improvisaciones, ¿te fijas? Por ejemplo, hay una versión de Adiós Nonino en la cual el pianista, Pablo Siegler, hace una introducción que casi es como un preludio. Claro. Y que quedó perfecto. Para mí es una de las grandes versiones del Adiós Nonino. Lo mismo, la versión en la carta que yo leí de Leo Brauer, donde, entre otras cosas, Piazzolla le autoriza a hacer un arreglo, y a mí me gustaría que escucháramos un poquito, no sé si se puede, Malú. No sé si estamos dentro de los tiempos ¿Sí? como para Solo el comienzo. continuar. Sería solo el comienzo. Y ahí vamos redondeando, ¿no es cierto? Sí, mira, ¿sabes por qué? Porque aparte porque, como yo lo mencioné, sería bueno que la gente pudiera ver y escuchar. Y además porque, bueno, Leo Brauer no lo vamos a descubrir en sus capacidades. Escuchemos primero y después les digo por qué razón. Mira, ese video corresponde al estreno, el año 85. La orquestación la hizo Brauer, y Brauer, conociendo el estilo de Piazzolla, hace una entrada con el clásico ritmo marcato que usaba Piazzolla. Es decir, en un 4/4 te marca el 1 y el 3, haciendo como un portamento, como empujando el ritmo hacia adelante. Eso es muy típico en Piazzolla, ya que estamos hablando del estilo, junto con el ritmo milonguero del 3/3/2. Entonces, escuchen de nuevo y vean cómo Brauer hace el marcato. Y ahí sigue. Eso. Es casi como una chacatura. Sí, eso tú lo puedes apreciar en gran parte del repertorio de Piazzolla. Por ejemplo, en Fuga y Misterio, en Fuga y Misterio tiene hartas cosas. Tiene las entradas contrapuntísticas al principio, después tiene 3/3/2, ¿cierto? Y tiene el marcato que estaba mostrando. Bueno, queridos amigos, creo que podríamos seguir conversando, pero un montón de tiempo más, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto es como también una motivación, un incentivo para quienes nos escuchan, de que puedan investigar sobre Piazzolla.
más que nada eso. Y yo no quisiera que termináramos sin nombrar a los músicos participantes en, en este proyecto y que se los van a ver ustedes y apreciar en la segunda parte, ¿no? Grabamos con la violinista Nadia Salinas de la historia del tango, Bordel 1900 y Café 1930 de la historia del tango. Luego Mauricio graba el primer movimiento del concierto para bandoneón y guitarra con el bandoneonista Alfonso Covarrubias. Y la versión del Libertango va a estar a cargo del cuarteto de guitarra Jacarandá, del cual formamos parte con Mauricio, y además de los guitarristas Rafael Gross y Gonzalo Reyes. Entonces, yo creo que esta ha sido una instancia muy enriquecedora, me atrevo a decir que para todos, ¿no? Que la figura de Piazzolla ha sido y será muy importante. Falta mucho que estudiar, creo yo, ¿no es cierto? Recogiendo las palabras de Pablo también, sobre su manera de componer, su estética musical, ¿no? Y bueno, solamente dar las gracias a ustedes por participar en este conversatorio y también al apoyo de medios educativos de la universidad que nos ha permitido grabar este conversatorio. Y bien, no me queda más que dar las gracias y despedirme muy agradecida de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mauricio. Gracias Pablo, gracias Malú.